Bien, bien, vos. Bien, bien. Bueno, ahí la clase pasada te mandé un apuntecito, porque te había mandado uno equivocado, pido disculpas, y te mandé otro, que es el que teníamos que ver y que nos iba a servir para empezar a hablar de planificación, que en realidad es este que está acá. Bueno, y en la clase pasada te hice una introducción de, Sí, de qué es lo vos que sabés que había visto los dos. está bien. ¿Y eran parecidos? El otro después yo me di cuenta que me había equivocado. ¿Tenían alguna...? No lo leí todo, Sí, pero tenían algunas similitudes. No me está acuerdo bien. si tomé apunte de ese. Me acuerdo sí que hablaba ese del proyecto educativo institucional y del proyecto didáctico institucional, que más o menos Está bien. se repite después, pero no específicamente así como este, Claro, punto este por lo que punto. tiene es que es bien específico de educación física. Mm. Y lo que, viste, que te habla como de varias cuestiones, viste, es bastante, digamos, para todos los temas que trata es bastante resumido, pero lo que tiene de bueno es que es bastante claro. Yo tampoco lo quiero dar muy extenso porque yo sé que ustedes lo vieron por ahí con Adela y en otras materias y por ahí cargarlos de texto con estas cuestiones no quiero porque ya lo vienen viendo. Pero bueno, básicamente, para hacer un repaso general, habla de cuestiones que tienen que ver para qué es planificar, ¿viste? Nosotros sabemos que planificar tiene como dos grandes objetivos. Un objetivo es cumplir con la cuestión burocrática, esto de presentar planificación a quien te lo pida, que en principio es la dirección de la escuela. Y después el otro objetivo es para que vos tengas un borrador, una orientación, una guía de cuáles van a ser tus contenidos a volcar en tus clases, de acuerdo a los tiempos que vos vayas designando relacionados a los contenidos que seleccionaste. ¿Sí? Eh, Sí, sí, sí. Esto es importante, la planificación, porque yo no te lo dije en la grabación, en la otra clase, pero la planificación siempre debe estar. Es decir, a veces es pesado planificar y presentar a la escuela, pero es importante la cuestión burocrática porque, mira, sucede algo. Yo hago la planificación, la presento en la escuela y la dejo en la dirección. Y después me queda una yo, que es la que me va ayudando a ir volcando las clases, a ir desarrollando cada una de las clases. Eh, Fíjate una cuestión. Puede pasar que vos en una clase de educación física tengas un accidente, que es muy común en educación física, que alguien se lastime y todo lo demás. Bueno, ahí tenés que hacer un acta. Vos apartás al nene o a la nena y haces un acta de acuerdo a lo que vos viste, ¿no? Supongamos, no sé, se lastima porque se chocó con otro nene y lo retás tal cual lo viste. Y lo dejás redactado en el acta. Cortito y conciso. ¿Sí? Después hay pasos a seguir. Avisar en la dirección, llamar a la familia y todo lo demás. Pero el acta es fundamental, ¿sí? Que esté presente. Eh, el acta es muy importante que siempre sea un reflejo de la realidad. ¿Por qué? Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que en el momento del accidente vos veas lo que sucedió y entonces lo redactes tal cual, ¿no? O puede pasar que vos justo estés viendo para otro lado, porque convengamos que la clase de educación física no es la clase del aula que están todos sentados y vos ves todo. Digamos, ahí hay movimiento, hay chicos por un lado, por el otro, y puede ser que cuando vos estés viendo para un lado, el accidente o la caída o el choque pase por otro lado y vos no lo veas. Bueno, en ese caso vos lo que tenés que hacer es apartás al nene o a la nena y le preguntás ahí qué es lo que sucedió, qué te pasó. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que el nene te cuenta, y también podés preguntarle a otros compañeros, vos hacés la redacción del acta. ¿Por qué, Matías? Esto es muy importante que vos lo tengas en claro. Es muy importante que eh, eh, las cosas, el acta esté de acuerdo a lo que sucedió. Porque después ese nene va y cuenta en la casa lo que pasó y le cuenta a los papás.
Entonces los papás cuando leen el acta o la firman, eso que leen tiene que coincidir con lo que el nene cuenta también y con lo que pasó. No puede haber ahí una cosa que no tenga que ver con lo que el nene cuenta, o más o menos que coincida, porque esa es la realidad. ¿Se entiende? Por Sí, otro sí, sí, sí. por otro lado, también a veces puede que la situación se embarre un poco y por algún motivo interceda un inspector. Bueno, entonces te va a preguntar, ¿vos qué estabas dando? A ver, mostrame la planificación. Entonces vos volcás la planificación y vos le decís, en el contexto de esta planificación o en relación a la planificación, dando una clase, supongamos, de lanzamiento, pasó tal cosa. ¿Entendés? Siempre tiene que estar Sí, sí. lo que pasó relacionado a una justificación de planificación. No, no es que estabas haciendo cualquier cosa, estabas desarrollando una clase pensada y planificada. Por otro lado, puede pasar que no haya ningún accidente. Puede pasar que vos en esa clase recibas la visita de un director, por ahí el director te dice, ¿sabes qué, Matías? Vengo a observar tu clase. Genial, bárbaro. O de un inspector o un inspector de educación física. Entonces, vos le podés, te va a decir, a ver, mostrame la planificación. ¿Qué estás dando? Entonces vos vas, le mostrás la planificación y él va a leer la planificación y eso que él lee tiene que coincidir más o menos con lo que vos, con lo que vos estás dando en la clase. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Por eso decimos que, Sí, sí. Esto siempre con respecto a la planificación anual o la planificación áulica también. no, ¿qué Por las dos cosas. No, lo que puede suceder también, esa es una buena pregunta. Hay instituciones que te obligan o te invitan a hacer una planificación anual. Y otras instituciones que te dicen, mira, planificame de acá a 3 meses. ¿Entendés? O a 4 meses. Entonces, eso con Sí, respecto a la planificación que vos haces en el patio y que desarrollás en el patio. ¿Sí? Eso tiene que coincidir con lo que vos estás bien. haciendo, más o menos. ¿Está? Por eso la planificación tiene un sentido burocrático y otro que te ayuda a vos. El sentido burocrático pasaría por ahí, por el lado de que burocráticamente, para la directora, para el inspector, para un superior, vos estarías justificando tu proceder en el patio o en el aula. ¿Estamos? Eso es muy importante. Bien. Viste que comienza hablando de por qué planificar y los por qué de la planificación. Bueno, sentido burocrático por un lado y práctico por el otro. Por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que la planificación no es algo estático. La planificación tiene vida. ¿Por qué? Porque vos planificás. Supongamos que vos planifiques una actividad. Y después cuando vos la vas a volcar, esa actividad puede que los chicos no respondan tal cual vos lo planificaste. No pasa nada. Está perfecto que eso suceda. Por eso decimos que la planificación es un borrador, porque digamos, vos no tratás, vos cuando planificás, escribís en un papel y eso no está relacionado a el mundo real. Se relaciona al mundo real cuando vos volcás ese papel a la realidad. Entonces ahí es cuando se produce el nexo y ese borrador puede tener modificaciones. Entonces vos vas anotando, es válido incluso anotar a un costadito con un lápiz algunas modificaciones que fueron sucediendo en la clase y que vos tenés en cuenta para la próxima clase. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo erróneo en ese caso sería hacer sí o sí, si no sale, tratar de respetar ese estilo de la cosa y que no Es, tenga mucho fundamento. exacto, vos lo dijiste tal cual. Es un error tratar de respetar sí o sí esa planificación porque evidentemente el grupo te marca que va por otro lado. Y está bien, porque a veces uno planifica un contenido, lo llevas adelante en la clase con una estrategia didáctica, con una forma de dar, pero hay una respuesta que va por otro lado, que no te transforma la clase, que te orienta de por dónde tenés que ir. Y está buenísimo estar atento a eso, porque esas son las cosas que van surgiendo que uno las tiene que incorporar y capitalizar. Para decir, ah, era por acá, listo, sigo por acá. Y no pasa nada, ¿entendés? Que se modifique la clase. Es algo natural. Uno tiene que ser, la palabra clave
que tiene que tener todo docente incorporado es la flexibilidad. Poder adaptarse a cuestiones que van surgiendo en la clase, capitalizarlas tanto para vos como para los chicos, para la posibilidad siempre de aprender. ¿Sí? Bueno, Bien, perfecto. ¿qué otras cuestiones habíamos visto acá? Otras cuestiones importantes, los tipos de clase, los tipos de planificaciones que se podían dar, que eran la unidad didáctica, la unidad temática y el proyecto didáctico. ¿Eso lo entendiste todo, Mati? Sí. ¿Te quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno, igual vos perdés cuidado que si en algún momento, cuando empecemos a planificar, medio que te perdés, volvemos sobre esto y lo repasamos. No hay ningún problema. Lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Con respecto a lo que hablábamos recién, fíjate que acá dice que la planificación tiene que tener algunas características que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ser una construcción colectiva. ¿Qué significa eso? Que vos te encontrás con el grupo y vas viendo lo que le gusta al grupo, ¿entendés? Y de acuerdo a eso, vas seleccionando contenidos con lo que a vos te parece y con lo que le gusta al grupo, y con lo que por ahí también incluso con el proyecto educativo que tiene esa institución. ¿Se entiende? Entonces, por eso se dice que es una construcción colectiva. Son muchos los actores que participan en la construcción de esa planificación, o por lo menos los que yo tengo que tener en cuenta para planificar. Después, otra de las características es la contextualización. Es decir, no es lo mismo dar una clase de educación física en un jardín o en una escuela primaria de una provincia que de otra, o de un barrio periférico que de un jardín privado en la ciudad de La Plata, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas que cambian. El nivel socioeconómico, el nivel educativo, las posibilidades que tengo en el jardín en cuanto a los materiales, el espacio. Entonces, todo eso tiene que ver de la manera en que el contexto me condiciona para llevar la clase adelante. La contextualización, al momento de planificar, tiene que ser algo tenido en cuenta, porque yo tengo que planificar de acuerdo a las posibilidades que ese contexto me da. ¿Sí? Tiene que ser una planificación de contexto real. Bueno, acá hay otras cuestiones que hablábamos recién, ¿no? Utilidad, flexibilidad y viabilidad, ¿no? Utilidad, que ese contenido que vos elijas sea algo útil para el chico y pueda aprender algo. Flexibilidad, que vos estés atento a lo que vos proponés, puede que cambie en cuanto a la respuesta, no pasa nada. Vos sos flexible, te estás adaptando y vas viendo cómo se va dando. Mirá, el otro día daba una clase en el jardín de lanzamiento, ¿viste? Y entonces tenían que les iba complejizando las formas de lanzar. Entonces, por ejemplo, les puse un recipiente y lanzaban. Se los alejaba y lanzaban más lejos. Les ponía una soguita y lanzaban por encima de la soga. Y después puse el objeto arriba de un banco de cemento largo, ¿viste? Un banco de cemento largo, y lanzaban. Entonces, en un momento dado, uno de los nenes, ¿qué hizo? Se subió al banco y lanzó desde el banco, porque le quedaba más cerca. Y yo dije, está bien, porque él buscó la manera más práctica de lanzar. ¿Entendés? Se acercó, se subió al banco y vio la forma más efectiva de producir ese lanzamiento. Eso es una cuestión a tener en cuenta en cuanto a la flexibilidad. Viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Que eso que vos vas a presentar sea viable, que los chicos lo puedan concretar, que tu propuesta se pueda llevar adelante, que un nene de jardín lo pueda adaptar. A veces nos pasa, y vas a ver cuando avancemos en el diseño curricular, vos en este año vas a ver contenidos de inicial, o sea, de jardín de infantes, y contenidos curriculares de primaria. Entonces, en primaria, el diseño curricular divide los contenidos en lo que es primer ciclo, o sea, de primer a tercer grado, y segundo ciclo, que va de cuarto a sexto. Ahí los tenés ordenados y separados. Pero en jardín son 3 años y los contenidos son todos los mismos para los 3 años.
Vos decís, ¿cómo puede ser que yo tenga el mismo contenido para salita de 3 que para salita de 5? Bueno, es así. Por ahí el gran desafío es que si vos planificás la misma clase, los modos, si por ejemplo vos haces lanzamiento, bueno, vas a ver que entonces tu clase de lanzamiento, los lanzamientos van a ser distintos para salita de 5 que para salita de 3. ¿Sí? Podemos hablar de distancias, de tipos de lanzamiento, de lugares de lanzamiento, de los recipientes, ¿no? Por ejemplo, yo en la salita de 3 puedo lanzar a distintos objetos. En cambio, ya en salita de 5 puedo hacer lanzamientos con ajuste motor. ¿Qué significa ajuste motor? Significa que yo vaya haciendo lanzamientos a objetos cada vez, por ejemplo, voy haciendo un arco. Después lo achico, y el nene que tiene que ir haciendo, ajustando el lanzamiento de acuerdo a ese espacio que se va achicando. Tiene que hacer un ajuste motor a su lanzamiento. ¿Se entiende? O, por ejemplo, puedo poner un aro y ese aro lo puedo dejar quieto, o lo puedo ir elevando, o puedo hacer que sea en algún momento circule y el nene tenga que lanzar de acuerdo al momento que quiera conveniente para que el lanzamiento sea efectivo y pase por el aro. Eso en salita de 5 lo puedo hacer, pero en salita de 3 es más complicado. Entonces, mi clase de lanzamiento va a variar en salita de 5 como en salita de 3. Por eso tiene que tener viabilidad. Yo tengo que adaptar la clase a las diferentes posibilidades de cada niño en su etapa evolutiva, cognitiva, bueno, todo lo demás que ya conocemos. Bueno, tiene que haber comunicabilidad, es decir, esta capacidad que vos tenés que tener de comunicarle a los chicos y a las chicas del jardín tu propuesta de juego y por ende de aprendizaje. Y acá viene algo muy importante, Mati. Mirá, cuando estamos en jardín, estamos en la etapa de lo concreto. ¿Qué significa eso? La etapa de lo concreto significa que el chico tiene que tocar, tiene que sentir y tiene que ver. Por lo tanto, si yo quiero hacer un juego, supongamos, a mí me gusta mucho en el jardín jugar con cubos de goma espuma. Me parece que es un material buenísimo. Entonces yo, por ejemplo, hago un juego. Pongo del otro lado del Zoom o del patio un montón de cubos. Y el objetivo del juego es trasladar los objetos. Después lo voy complejizando. Lo traslado en la cabeza, lo traslado en la mano, lo traslado en diferentes partes del cuerpo, o traslado esos objetos con otros objetos, con palitas, o con conos, o con tortuguitas, ¿no? Bien. Pero digo, en esto de hacer ese juego, yo no puedo simplemente explicarle en palabras al nene. No le puedo decir, bueno, este juego consiste en que ustedes tienen que ir a buscar los cubos y traerlos y guardarlos acá. Porque cuando yo les digo, bueno, vamos a jugar, puede que alguno que otro lo haya entendido, pero en su mayoría, ninguno lo va a entender simplemente con las palabras. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque estamos en la etapa de lo concreto. Entonces, ¿cómo sería la explicación? La explicación sería hablada, ¿no? Con los chicos, como dijimos recién, pero además vos le mostrás lo que tienen que hacer corporalmente. Vos vas a buscar el cubo, lo traes y lo guardás. ¿Entendés? Entonces ellos ven la acción motriz como debería ser. Entonces ya es otra cosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Digamos, esta etapa Sí, de... totalmente. Claro, esta etapa de por ahí explicarles simplemente que tiene que ver más con lo subjetivo, vos lo podés hacer por ahí los últimos meses en la salita de 5, pero no en la salita de 3 y de 4. ¿Está? Por eso tiene que la Bien. comunicabilidad también está relacionado a eso, a cómo vos comunicás esa propuesta en esa clase. ¿Está? Eso es muy importante que vos lo tengas en cuenta. Perfecto. Bueno, la modalidad. A ver cómo era esto. Las propuestas pedagógicas que comprende la planificación del docente pueden estar organizadas siguiendo distintas modalidades. Esto es lo que hablábamos recién, el proyecto didáctico, la unidad temática u otra unidad o la unidad de planificación, unidad didáctica. ¿Sí? Esa es la modalidad.
Los formatos, bueno, vos ahí, ahora vamos a ver los formatos de planificación que podés armar, pero los formatos siempre los elegís vos, la hoja de planificación. Tiene que hacer de acuerdo a la necesidad que vos querés que es conveniente. Y la coherencia interna. ¿Qué es coherencia interna? Si yo tomo una hoja de planificación, ya vamos a hablar sobre eso cuando nos toque planificar juntos, vas a ver que esa hoja de planificación tiene como varios espacios a llenar, ¿no? Por ejemplo, un espacio es el título, otro espacio es el contenido que elegiste, otro espacio es la justificación o la fundamentación. Otro espacio tiene que ver con la temporalidad, es decir, cuánto tiempo le vas a dedicar a esa planificación. Otro espacio es tareas. Otro espacio es estrategias didácticas. Otro espacio es indicadores de avance. Y otro espacio es materiales. Todos esos que yo los llamo componentes de planificación tienen que estar vinculados entre sí. Tiene que haber una coherencia entre todos esos componentes de la planificación. ¿Sí? ¿Se entiende? Para que eso Sí, sea fácilmente entendible. ¿Sí? Ya ahora después cuando veamos la planificación y podamos meternos de lleno al hecho de planificar, vamos a ir viéndolo. Y nos quedaba por último, que yo no te lo expliqué en el videíto, que era cómo hacer la evaluación inicial, ¿no? Que tiene un poco que ver con esto de la que hablábamos recién, con la construcción colectiva, la evaluación inicial. ¿Por qué? Porque supongamos, vos llegás a un jardín y es tu primer día, o llegás a una escuela primaria y es tu primer día. Vos tenés ahí varias cuestiones a respetar. Una que es el diseño curricular, ¿no? Pero ¿qué sucede también? El diseño curricular, como hablábamos recién, es teoría, es un papel que te da varios contenidos. Entonces, de todos esos contenidos, vos lo primero que haces es evaluar al grupo. ¿Y cómo lo evaluás? Supongamos, les propones un juego, ¿no? Y ves, por ejemplo, bueno, a ver, vamos a jugar a lanzar. Y de acuerdo a ese juego que vos les propones, vas viendo cómo ellos están cuán avanzados están en el tema lanzamiento. Entonces vos sabés que de lanzamiento tenés que ver tales o cuales cuestiones. Bueno, ahora vamos a saltar. Saltamos en un pie, saltamos en dos pies, saltamos. Y ahí vas viendo cuán avanzados o no están en el tema de saltar. ¿Sí? Después te podés poner a hablar con ellos. Esa es la segunda cuestión. Bueno, a ver, ¿qué les gusta hacer? ¿A qué les gusta jugar? Porque en base a lo que les gusta jugar, supongamos que a ellos les gusta jugar al heladero. El heladero es ¿Lo conocés el juego de heladero? No. Bueno, es un juego muy sencillo. El heladero es un juego que ellos van en grupo, van hacia un lugar que está el profesor, que es el heladero. Entonces le preguntan, profe, ¿tenés helado? Sí, tengo. ¿De qué gusto querés? Entonces vos le das la palabra 1. Yo quiero de chocolate no tengo. Yo quiero de vainilla no tengo. Yo quiero de dulce de leche no tengo. Hasta que por ahí justo te dicen un gusto, y vos decís tengo. Cuando decís tengo, ellos tienen que salir corriendo todos juntos hacia el lugar que estaban al principio, antes de que vos atrapes a alguno. ¿Sí? Ese es el juego de heladero. Es un juego de persecución, donde vos perseguís. Pero supongamos, vos estás dando saltos. Entonces unís ese juego al salto. Entonces vos le decís, bueno, tienen que venir hasta la heladería saltando en dos pies juntos. ¿Entendés? Después la segunda vez, tiene que venir a la heladería saltando en un pie. Después en el otro pie. Saltando hacia un lado y hacia el otro. Saltando como las ranas. Esto de flexionar las piernas. ¿Entendés? Entonces vos metés en un juego que a ellos les gusta el contenido también que tiene que ver con salto. ¿Entendés? Entonces ahí vos...
Imagino que por ahí en salita de 3, el tema esto de consultar y eso es más complicado, ¿no? En Se sala da de igual, 3 calculo, sí, pero por ahí. es verdad. Sí, es más complicado, pero no es imposible. Se puede armar. En salita de 3 es muy importante el que te conozcan, el que haya un vínculo, y eso lleva todo un tiempo, ¿viste? Porque el chiquito de 3 puede que esté institucionalizado porque por ahí fue al jardín maternal, como puede que no. Entonces, la adaptación del de 3 cuesta porque es el más chiquito del jardín. Entonces, lo que hay que hacer primero en el jardín, en salita de 3, es generar ese vínculo. ¿Y cómo se puede generar? A través de pequeños juegos. Y después vas viendo lo que les gusta hacer y vas permitiendo la palabra a través de ese vínculo que vos lograste. Lleva más tiempo que en salita de 4 y de 5. Pero sí, es verdad, cuesta un poco más. No es imposible, pero se puede lograr después de un tiempo más extenso que el de 4 y 5, en salita de 3, pero se puede lograr, es probable. Bueno, entonces yo de esta manera estoy evaluando, evalúo cómo están sus habilidades. No olvidemos que en jardín trabajamos las habilidades, que es saltar, correr, lanzar, ¿sí? Y también podemos hacer otras habilidades más, pero fundamentalmente esas. Y otra forma de evaluar es ver si el jardín o en la escuela primaria tiene algún proyecto institucional y cómo me vinculo desde la educación física a ese proyecto. Entonces, teniendo en cuenta los contenidos del diseño, los que les gusta hacer a los chicos y lo que yo quiero trabajar en jardín, más el proyecto institucional, ahí me pongo a planificar. ¿Sí? Por eso es importante, es importante esto que es la evaluación inicial y que tengo que tenerla en cuenta. Bien, después, este apunte... Te corto Sí, 2 segundos antes de me olvide. sí, dale. El proyecto educativo institucional es la carta de presentación y el proyecto didáctico institucional. En realidad, el proyecto institucional es, digamos, es el proyecto conjunto, es el proyecto que el colegio quiere llevar adelante. Y el proyecto didáctico es desde cada área de la escuela, por ejemplo, del área de educación física, del área de música, de la maestra de sala, lo que presentan para el proyecto institucional. Ese es el proyecto didáctico, lo que decís vos. ¿Sí? El proyecto didáctico es lo que presenta cada docente vinculado al proyecto institucional. ¿Se entiende? Ahí está, perfecto. Hay un proyecto institucional que Sí, es lo sí, que sí. quiere lograr. Me había quedado dando vueltas. Básicamente es eso. Hay un proyecto institucional que es el ideario que quiere lograr la escuela o el jardín ese año. Y el proyecto didáctico es lo que cada docente planifica en base a ese proyecto institucional. O teniéndolo en cuenta. ¿Sí? Bueno, y después acá el apunte te muestra ejemplos de hojas de planificación. Tenés varias hojas. Yo por ahí la que elegí, la que se acerca más a lo que a mí me parece más claro, es esta, ¿no? Donde te muestra acá, te dice proyecto. ¿Lo alcanzás a ver ahí, Mati? Entonces te pone Sí, tiempo, sí, se ve. acá te pone tiempo, que yo le digo temporalidad, y vos ahí podés poner meses, por ejemplo, abril y mayo, o podés poner 4 semanas, 6 semanas, lo que vos consideres que ese proyecto o unidad didáctica o unidad temática te va a demandar de tiempo. Expectativa de logro quiere decir lo que vos quieras lograr con ese grupo de acuerdo al contenido que vos elegiste. ¿Sí? Después acá pones una fundamentación. En esto vamos a trabajar mucho en la fundamentación, porque suele pasar que los chicos y las chicas no le encuentran la vuelta a la fundamentación. La fundamentación es el por qué vos elegiste ese contenido para este grupo. ¿Entendés? ¿Qué es lo que querés lograr con esos contenidos? Esa es la fundamentación. ¿Sí? Y acá es muy importante la redacción. Tiene que ser no muy extensa y tiene que ser clara y entendible. ¿Está?
Después yo te voy a mandar algunos ejemplos de fundamentaciones para que vos tengas y los puedas ir viendo relacionados a los contenidos. ¿Está bien? Está bien. Después tenés ejes y contenidos que están acá en este margen primero. Los ejes y contenidos son los que yo extraigo, los que yo saco del diseño curricular. Yo voy al diseño curricular y elijo ejes y contenidos. Acá puede pasar que yo pueda elegir un eje o dos ejes y contenidos. No, perdón. De un eje yo puedo elegir un contenido o dos contenidos. Tengo que ir viendo cómo los voy seleccionando de acuerdo a lo que yo quiero lograr. ¿Sí? Después al lado tengo estrategias de enseñanza o estrategias didácticas. Pasa lo mismo. Puede pasar que yo para ese contenido que yo seleccioné quiera explicarlo ya sea con una estrategia didáctica o con dos. No hay inconveniente, podés elegir una o dos y temporalizarlas. Podés empezar con una estrategia y después seguir con otra, o de acuerdo a la respuesta que vos vas viendo en el grupo, te quedás con una o con otra. Eso lo vas viendo vos, no hay inconveniente. Pero podés mencionarlas en la planificación. ¿Está? Después, las actividades. ¿Cómo vas a desarrollar vos esas actividades de enseñanza? Por ejemplo, ¿cómo desarrollarías, de acuerdo a un contenido que seleccionaste, cómo desarrollarías un juego? ¿Sí? Vos siempre pensás que cuando trabajamos en jardín, tenés que desarrollar todos los contenidos a través de juegos. ¿Sí? Bueno, situaciones de evaluación yo lo cambiaría por indicadores de avance. ¿Sí? Los indicadores de avance son, justamente te van indicando, de acuerdo a lo que vos pusiste como expectativas de logro, se relacionan directamente, los indicadores de avance se relacionan directamente con las expectativas de logro. Porque, digamos, en las expectativas de logros es lo que vos esperás que los alumnos cumplan. ¿Está? Y en los indicadores de avance vos vas viendo cómo de acuerdo a lo que vos proponés van avanzando. ¿Sí? Por ejemplo, si vos das lanzamientos, vos podés ir marcando, por ejemplo, lanzan con una mano, lanzan con las dos, lanzan con ambas, lanzan a distancia, esos son indicadores de avance. Lanzan desde abajo, lanzan de un costado, lanzan de otro costado, lanzan desde atrás hacia arriba, esos son indicadores de avance. ¿Se entiende? Lo mismo con salto. Vos podés poner el indicador de avance. Por ejemplo, salta con un pie, salta con los dos pies, salta con el derecho, con el izquierdo, salta tramos largos, salta dentro de objetos, fuera de objetos, ¿sí? Todos esos son indicadores de avance, ¿sí? Que obviamente tienen que relacionar con el contenido que vos seleccionaste, ¿está? Los recursos que están acá también puede llamarse materiales, que son lo que vos seleccionás para desarrollar tus clases. Por ejemplo, pelotas, sogas, aros, conos, tortuguitas, ¿sí? Lo que vos elegís los materiales que vos elegís para desarrollar tu clase. Y observaciones que podés ponerlas o no, que tienen que ver justamente con lo que hablábamos recién, con hacer más flexible esta planificación y convertirla realmente en un borrador, anotar cosas que en esas clases van surgiendo, ¿sí? Este puede ser un modelo que vos podés copiarlo tal cual o podés agregarle lo que hablábamos recién, los indicadores de avance, no sé, el espacio, también que falta que no está acá, que puede ser el Zoom, el aula, el patio, el pasillo de la escuela, siempre con respecto a lo que hablábamos recién, que es la contextualización, con respecto a lo que es esa escuela, jardín. El tema de la distribución, así, de la distribución del grupo y eso también no entiendo, ¿cómo sería eso? se puede meter ahí mismo. ¿Cómo se la No, distribuye? digo, en caso, no sé, trabajar en pareja, en pequeños grupos. También, sí, pero eso puede ser, ¿sabés qué, Mati? Tiene que ver con las estrategias didácticas. Sí, con la estrategia didáctica, que la podés poner acá. Por ejemplo, trabajar en parejas, que tiene que ver con el aprendizaje en parejas, trabajar en grupos, sí, lo podés poner también, es válido. Sí.
¿sí? No sé cuánto tiempo nos queda, si vos te das cuenta en el Zoom cuánto tiempo nos queda. No marca nada, ¿no? Bueno, Pero van. No, no. bueno, otra cosa importante que yo quiero que tengas en cuenta a la hora de encontrarte con un grupo y antes de encontrarte con un grupo es la evaluación del espacio. Cuando vos llegas a un jardín o a una escuela, te van a designar un espacio para trabajar, que generalmente el nuestro son los patios o los Zoom, de acuerdo a lo que te designe la directora o el director. Entonces, vos lo primero que tenés que hacer es eh, ir a ese patio y hacer lo que se llama un mapa de riesgo. ¿Qué es un mapa de riesgo? Es anotar en un papel o hacer un croquis de ese espacio, como si fuera un dibujo casi de arquitectura, en lo más posible, lo más parecido a ese espacio, e ir anotando aquellas cuestiones que para vos te puedan implicar algún riesgo. Por ejemplo, un mástil que tiene muchas puntas, una columna que no está debidamente cubierta por elementos protectores de goma espuma o colchonetas, una reja que está por ahí, está muy, que vos observás que esté floja y que puede implicar algún peligro para el nene o la nena, una puerta que no tiene traba y se puede cerrar con el viento. Esas son todas cuestiones que vos tenés que tener en cuenta porque, digamos, a la hora de dar clase, se puede producir un accidente y vos sos el responsable, porque no tuviste en cuenta esos posibles peligros. Entonces, una vez que vos haces el mapa de riesgo, vos vas y haces un acta y pones, de acuerdo al mapa de riesgo, yo pude observar que este espacio, no sé, expone, muestra, denota los siguientes circunstancias que pueden llegar a ser peligrosas en las clases de educación física. Entonces las enumerás. Una reja que noto está floja y puede caerse. Un mástil que tiene 4 puntas y que puede provocar que el nene se tropiece o se golpee. Una puerta de chapa que no tiene traba y puede cerrarse con el viento en el momento en el que pasa un nene. Entonces vos ese acta ya la dejás en dirección y la tiene que firmar una autoridad del colegio. Y eso a vos ya te protege por si pasa algo, vos ya avisaste a la escuela. ¿Entendés? Eso es muy importante que vos tengas en cuenta, el mapa de riesgo. Bien. Y vamos a ir terminando con algo que es importante, que tiene que ver con la clase. ¿Sí? Ahora vamos a meternos en la clase. Yo comienzo mi clase de jardín, ya planifiqué, ya hice todo, elegí el contenido y me encuentro con el grupo, ¿no? Vamos a hablar de la práctica ahora, porque vamos a dejar un poco la teoría de lado y vamos a meternos como profe en el patio y con el grupo. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer como profe es ordenar ese grupo. ¿Sí? ¿Cuándo comienza la clase? Comienza cuando yo los voy a buscar a la salita. ¿Sí? Ahí ya comienza la clase. Aunque algunos docentes y algunos teóricos digan que no, que la clase comienza en el patio, porque vos podés empezar a enseñarle cosas a los chicos cuando los vas a buscar al aula. Por ejemplo, bueno, vamos a jugar al patio. Vamos, salen todos corriendo. No, momentito. No. Los haces volver y le decimos, a ver, pensemos, ¿qué pasa si salimos todos juntos? Todos juntos, ¿pasamos por la puerta? No. Si pasamos por la puerta todos juntos, ¿qué puede pasar? Me golpeo. ¿Qué tengo que hacer? Salir de forma ordenada. Algunos docentes hacen un tren. Yo no hago un tren. ¿Por qué? Porque yo tengo que enseñar en educación física lo que los chicos van a utilizar en su vida diaria. Caminar por la calle, andar en una plaza, caminar por su casa. Entonces, cuando el chico anda por la calle no hace un tren. O cuando va a la plaza no hace un tren. O cuando anda por su casa no se puede atrás de la mamá o del papá y hace un tren. Entonces yo le tengo que enseñar a andar por el jardín
de manera cuidadosa, como si estuviera en cualquier otro ámbito, y no hace falta hacer un tren. Viendo al costado, viendo al otro, viendo para atrás y viendo para adelante. Entonces ahí ya le enseñé algo, a salir de forma ordenada teniendo en cuenta al otro. Es decir, el cuidado de mi cuerpo y del otro, el cuidado propio y ajeno. Ya ahí le estoy enseñando algo que es fundamental. Cuando salgo al patio, y quiero darles una consigna, lo siento a todos. Lo siento y busco la forma en que me escuchen. Eso también es importante, ¿no? Buscar la forma de que ellos se sienten, ordenarlos y ubicarme yo de tal manera que ellos me puedan ver y me puedan escuchar. Por eso se sientan todos mezclados, todos juntos. Bueno, entonces yo me siento en una silla un poquito más alto, de manera que ellos me puedan ver a mí y me puedan escuchar y me puedan ver. ¿Sí? Eso es muy importante. Y ahí tiro la consigna. Bien, la consigna tiene que ir acompañada por algo que es muy importante en el jardín, que es provocar el interés. Yo la consigna la tengo que lanzar de manera provocativa. Tiene que ser algo interesante para ellos. Por ejemplo, yo ayer di una clase de lanzamiento con pelotitas. Entonces les conté una historia con una pelotita. Y les dije, miren, ¿quieren que les cuente lo que me pasó ayer, hoy cuando venía para el jardín? Entonces les conté una historia, una pavada, pero ellos ya estaban intrigados porque yo les iba a contar una historia con esa pelotita. ¿Entendés? Entonces les conté, digo, esta pelotita, Sí. yo venía caminando para el jardín y me la encontré en el borde de la calle. Y pregunté, ¿de quién es esta pelotita? Miré para un lado, miré para otro, y no era de nadie, la agarré y me la traje. Y cuando llegué al jardín me agarró Virginia, que era directora, y me dijo, no, esta pelota es del jardín. Y la tuve que devolver. Bueno, el cuento fue más largo, ¿no? Pero digo, ahí hubo toda una provocación que yo realicé con el objeto que yo iba a utilizar, que era la pelotita. ¿Se entiende? Bueno, después de eso, digo, bueno, está bien. Agarré la pelotita y la puse con las demás pelotas. Y me traje la bolsa de pelotas. Y se me ocurrió jugar con pelotas. Entonces ahí vos le decís, bueno, yo ahora le voy a dar una pelota a cada uno y cada uno va a jugar como quiera. Va a hacer lo que quiera con la pelotita. Pero no puede tirarla fuerte, ni tirarla fuera del jardín, ni lastimar a nadie, ni tirársela en la cara de nadie para que le duela. Es un juego para ustedes. Ustedes pueden jugar sin molestar a nadie y sin perder la pelotita. Eso que yo estoy impulsando se llama exploración. Es cuando yo entrego un objeto para que el nene juegue con el objeto. En realidad no está jugando, lo está explorando. ¿Sí? Hay una diferencia entre la exploración y el juego. Cuando yo les doy el objeto, la pelota en este caso, y les digo, ahora ustedes vayan a hacer lo que quieran con la pelota, jueguen como quieran, les estoy permitiendo que ellos conozcan ese objeto. ¿Qué quiere decir explorar? Quiere decir que cuando yo exploro, voy a ver lo que el objeto puede hacer. A ver, ¿qué puede hacer esta pelota? Esta pelota puede picar, esta pelota puede rodar, esta pelota puede, no sé, girar, ¿entendés? Y él va descubriendo, el nene o la nena, todo lo que esta pelota puede hacer. En cambio, jugar ya es distinto. Ya no es lo que el objeto puede hacer. Jugar es lo que yo puedo hacer con el objeto. ¿Se entiende? Yo con ese objeto lo voy a lanzar, porque sé que puede picar. Yo con ese objeto voy a picarlo porque sé que rebota. Yo con este objeto voy a jugar a pasarlo por un tubo porque sé que puede rodar. ¿Entendés? Entonces, esa es la diferencia entre explorar y jugar. ¿Quedó claro eso? Esto, Mati, es muy importante porque está buenísimo que vos tus clases de jardín, e incluso las de primero y segundo grado, las comiences permitiendo que el nene o la nena exploren el objeto, porque le está dando la posibilidad de que ellos por un ratito vean
lo que el objeto tiene la posibilidad de hacer. ¿Se entiende? Que conozcan a través de su experiencia propia lo que el objeto puede hacer. E incluso te sirve a vos, porque vos vas viendo qué habilidades maneja ese nene en relación a ese objeto. Fíjate cuán importante es la exploración. Y luego vos comenzás con tu clase, la llevas adelante, ¿sí? Que esa, digamos, la exploración sería la parte inicial, que es la presentación, que podría ser un cuento, una canción, cualquier cosa, más la exploración, podría ser la parte inicial de la clase. La parte central está relacionada a desarrollar tu contenido de actividad, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, lanzamiento, qué sé yo, lanzamiento con las manos. Entonces vos vas a hacer lanzamiento con una mano, con la otra, lanzamiento con una mano por arriba de la soga, con otra mano, con las dos manos juntas, lanzamiento por abajo de la soga, subís y bajás la soga, no sé, lanzamiento a una palangana, lanzamiento de una palangana que está más lejos, ¿sí? Eso vas viendo vos las posibilidades que tenés de propuestas de lanzamiento con los chicos, ¿tá? La idea debe ser complejizar cada vez más esa propuesta de lanzamiento y terminar finalmente con el ajuste motor, que sería lo ideal, sobre todo en salita de 5, que ese lanzamiento sea cada vez más difícil para ir ajustando la cuestión motora. Y finalmente, vos podés ir al final de la clase, ¿sí? Cerrar esa clase. Bueno, esa clase, ¿cómo la cerrarías? ¿Les podrías permitir jugar libre un ratito más? ¿O no? Finalmente, que entreguen los objetos, que los dejen en una bolsa donde estaban al principio, que los junten los objetos y los sentás nuevamente. Y entonces ahí charlas con ellos. ¿Sí? Bueno, ¿a qué jugamos hoy? Ellos te pueden decir, bueno, vamos a tirar. Bueno, y ahí le vas metiendo, los vas invitando a un lenguaje que sea el correcto. En realidad tirar se llama lanzar. Yo hoy lancé. ¿Y cómo lancé? Lancé con una mano. Bien, ¿quién pudo lanzar con una mano? ¿Quién pudo lanzar con la otra? ¿Quién pudo lanzar con las dos? ¿Qué hicimos con la soga? ¿Cómo lanzamos? ¿Entendés? Todas cosas para que ellos puedan expresar a partir de la palabra y poner de manera concreta, no solamente en la acción, esto de lo que se hizo en la clase de educación física, que puedan reflexionar, que puedan pensar lo que se hizo en la clase de educación física. Ese momento también es importante. Incluso en ese momento, ellos te pueden preguntar, ¿entendés? Cosas que surgieron en la clase de educación física o cosas que le pasaron. Y ahí, y esto es lo último de esta clase, de hoy, es importante permitir la palabra, Mati. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nos encontramos con un grupo donde 1, 2 o 3 son los más habladores y participativos. Y esos habladores y participativos pasan por encima de otros. ¿Se entiende? Entonces yo me quedo contento porque respondieron. Pero en realidad respondieron 3. Y yo tengo 20. Yo quiero que todos puedan hablar. Entonces vos podés decir, bueno, a ver, lo quiero escuchar a Matías. Lo quiero escuchar a Joaquín. Ahora lo quiero escuchar. Entonces vos vas ahí democratizando la palabra. ¿Por qué? Porque todos los chicos y chicas tienen tiempos diferentes. ¿Entendés? Entonces yo tengo que permitir generar la palabra para que todos puedan participar. ¿Se entiende? Va a haber chicos que lo van a expresar más rápido. Otros que cuando escuchan hablar a un compañero se quedan callados y no participan, porque ya el otro compañero lo pasó por encima. Entonces, tengo que permitirle que hable, que participe a otros nenes y nenas que tienen otros tiempos de participación. ¿Sí? Incluso también pueden tener más palabras o menos palabras para participar. No importa, yo lo ayudo, yo siempre lo acompaño y yo siempre valorizo lo que ellos hacen.
tanto en la participación con la palabra y en la acción. Muy bien, qué bien que lanzaron, buenísimo. Ahora lanzo con una mano, pero qué bien que lanzan. ¿Puedo lanzar más alto? A ver, siempre lo que hacen en jardín está bien. ¿Y sabes por qué? Porque lo hicieron, porque lo están haciendo. Ya por eso está bien. Entonces yo de ahí en más, a partir de que lo hicieron y a partir de que yo los incentivo, puedo lograr más. ¿Entendés? A partir del Sí, hecho a su de vez esto de que fomentás también, de fortalecer el vínculo también claro, y con el aparte lo niño. que fomento también es la seguridad de que ellos Claro. lo pueden hacer. Y eso es muy importante en el jardín, porque ellos, también, me están viendo a mí para que yo los vea y vean lo que ellos puedan hacer. Y por eso es muy importante que yo los acompañe con la observación y con la palabra. Muy bien lo que hiciste, pero qué bien que está. A ver, vamos a hacerlo de nuevo con la otra mano, vamos a hacerlo de nuevo con esta mano. O miren miren lo que hace Matías. ¿Lo pueden hacer los demás? Entonces, eso está buenísimo. ¿Entendés? Eso es Y esto fomentar. también, ¿no? Que tiene que ver de la palabra y también por ahí de lo gestual, ¿no? Por ahí que cada uno como que lo asimila de distinta forma, entonces por ahí también de lo gestual está bueno remarcarlo Exacto. también. Lo gestual y esto de que esto que dijiste recién, que lo asimila de diferentes formas, es esto que yo pueda ver cómo lo asimila cada uno. Está buenísimo lo que dijiste, porque por ahí algunos lo asimilan de una manera, otros de otra, no importa. Yo tengo que ver cómo cada uno incorpora ese conocimiento, ¿sí? Y acompañarlo y fomentarlo. A veces no es como yo quiero que sea, pero pueden surgir formas piolas de expresarlo que está bien. Como esta nena que se subió arriba del banco de cemento y buscó una forma interesante de lanzar porque le quedaba más cerca la palangana. ¿Se entiende? Ella buscó una forma interesante y práctica de embocar en ese espacio. Está buenísimo. ¿Entendés? Así que bueno, mucha información vimos hoy. Mucha. Eh, Sí, no, pero pero está bueno, bueno, está bueno. yo quiero que vos, cuando no entiendas algo, cuando quede alguna duda, me interrumpas y preguntes. Para eso estoy, para ir acomodándote en lo que vaya surgiendo y en las dudas que, que surjan. Te voy a dejar una tarea en la plataforma ahora que es acerca de las estrategias didácticas, que seguramente vos lo viste con Adela. ¿Sí? No te voy a pedir una tarea, Mati. Te voy a pedir simplemente que las repases. ¿Sí? Que las repases. Okay. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? Y qué es lo que cada una de esas estrategias didácticas pretenden. ¿Sí? ¿Hacia dónde apuntan? Te voy a dejar dos apuntes como ayuda. Los dos están basados en Muska Moston. Seguramente vos viste esto, Muska Moston, ¿no? ¿Te acordás si fue No me así? acuerdo. Sí, seguramente fue, bueno, yo te digo porque estoy en comunicación con Adela y con los demás chicos, y las estrategias didácticas son en base a Muska Moston. Entonces, yo te voy a dejar dos apuntes. Vas a ver que uno, los tengo acá, mira, te los voy a mostrar. Uno es este, que es la enseñanza de la educación física, la reforma de los estilos de enseñanza. Y te va a mostrar todos los estilos de enseñanza, son 70 páginas, es larguísimo, pero bueno, está todo Sí, como, sí, era este que había visto. claro, está todo como muy detallado. Y después tenés uno que es más sintético, que también habla de lo mismo, que es de la revista F Deportes. ¿Sí? Está como más resumido. Bien. Yo lo que te recomiendo es que vos lo veas de acá, de esta publicación. Vas a ver que habla de otros autores, pero en un momento dado habla de Muska Moston. Vos te vas a Muska Moston y ahí te explica todos los estilos de enseñanza que Muska Moston propone. En el caso que vos tengas alguna duda de este apunte y lo quieras aclarar porque no está demasiado claro, lo podés profundizar con el otro, con el que es más largo. Yo no Genial. creo que haga falta, pero bueno, lo importante es que vos puedas ver qué pasa en el preimpacto, que es antes de la clase, en el impacto, que es durante la clase, y en el postimpacto, que es después de la clase, a través de la propuesta que vos elaborás o el contenido que vos elaborás con tu estrategia didáctica seleccionada. ¿Sí? Entonces, la tarea que yo te doy Perfecto. para que podamos discutir la clase que viene
para que podamos tener un ida y vuelta, es que vos puedas ver las estrategias didácticas, que las enumeres y ver de qué tratan cada una. ¿Está bien? Estamos. Básicamente eso para que, de acuerdo al contenido, lo que vamos a hacer la clase que viene es ir al diseño curricular, elegir un contenido y ver cómo a través de cada estrategia didáctica lo podemos desarrollar. Esa va a ser básicamente la clase que viene. ¿Sí? Perfecto. Yo igual, digamos, la clase que viene va a ser grabada. Te voy a hacer un resumen de las estrategias didácticas para explicártelas bien. Mirar el videíto y la otra clase que va a ser presencial, nos juntamos a discutir, seleccionar un contenido y ver cómo lo podemos volcar. Perfecto. Mientras voy también viendo el diseño y tratando de ir ejemplificándolo, así. Claro. Si vos no Llego un entendés poco algo más de fresco. estrategia didáctica, por ahí está bueno vincularlas a algún contenido que vos puedas seleccionar y ver de qué manera lo podés volcar, como para que si surge alguna pregunta, lo podamos ver en la clase presencial que tengamos, en la próxima clase presencial. Perfecto. ¿Sí? ¿Sabes qué te Mati, quería hacer la consulta? Me dijo sí. Axel que te pregunte. Sí. Decime, te escucho. De técnicas de movimiento 2, me dijo Axel que te consulte a vos por el final, porque no sé cómo es. Mirá, de técnica del ¿Puede movimiento ser? 2, para que voy a poner en esta clase que ya la terminamos de grabar, así podemos hablar de técnica del movimiento 2.